incidentes peligrosos y accidentes de trabajo. Como mencionó Sonia, cualquier consulta, cualquier inquietud, de repente con el transcurso de los temas que vamos a ir tocando, pueden interferir nada más la transmisión o hacen su consulta, bueno, por el chat. No, como voy a estar pasando la transmisión, no sé si Sonia, si es que hay algún mensaje por chat, me puedes avisar. O si no, también pueden No te activar su preocupes, micrófono. yo voy a estar pendiente. Claro, si hay algún, o también pueden activar su micrófono y hacer la intervención, ¿no? Sin ningún problema. Bien, para poder llevar esta capacitación en forma dinámica, me gustaría también su participación de cada uno de los asistentes también cuando tengan alguna inquietud sobre el tema. Bien, entonces vamos a iniciar con el tema, con el curso. Los objetivos de este curso principalmente es que vamos a conocer un poco el procedimiento para la notificación, reporte e investigación de incidentes de manera efectiva. Vamos a orientarla principalmente a la identificación y el control de las causas que originan los incidentes en general, ¿no? Vamos a ir viendo algunos conceptos para poder enmarcarnos tanto dentro de la norma de la Ley de Seguridad 29783 y su reglamento, y también lo específico que se da para el sector minero, con el Reglamento de Seguridad Minera, el Decreto Supremo el 024 y su modificatoria también, ¿no? Entonces, ambos están, tanto el Reglamento de Seguridad está alineado con la Ley de Seguridad actualmente para el reporte en este caso, de incidentes y accidentes de trabajo, pero allí tiene algunas particularidades, ¿no? El sector minero siempre hay algunas particularidades que diferencian frente a otros sectores productivos en el Perú. Vamos a también, ¿no?, conocer los requisitos legales respecto a la notificación, el reporte y la investigación de accidentes, y entender el propósito, ¿no?, de por qué hacemos una investigación de accidentes. Vamos a ver que no, el objetivo principal no es que busquemos culpables de un accidente o alguien que tenga la responsabilidad de que haya ocurrido el accidente, sino el objetivo principal es entender cuáles son las causas reales de por qué se producen estos incidentes y accidentes de trabajo, y poder corregir estas causas, ¿no?, eliminar estas causas para que vuelvan a ocurrir. Principalmente ese es el objetivo de este curso, ¿no? Entonces, vamos a entender algunos conceptos con respecto a la temática que vamos a mencionar en el curso. Por ejemplo, acá tenemos lo que es pérdida, ¿no? Vamos a utilizar este término bastante. Y una pérdida lo vamos a definir como un derroche innecesario dentro de la gestión de seguridad y salud, dentro de la gestión de prevención, el derroche innecesario que puede ser definido para la gestión de seguridad y salud en el trabajo como una lesión al trabajador, o también como el deterioro de su salud, ¿no?, cuando hablamos también de alguna enfermedad ocupacional o una enfermedad relacionada con el trabajo. El concepto de incidente lo vamos a ver un poco más al detalle adelante, pero vamos a tomarlo como un evento no deseado, ¿no?, algo que ocurre en relación a mi trabajo, que no está planificado y que yo no deseo que ocurra, ¿no? Entonces, a eso le vamos a llamar como un concepto de incidente en general. Luego vamos a ver la particularidad en el concepto tanto de la norma internacional como las normas legales aquí dentro en el Perú. Accidente lo vamos a definir como aquel incidente o aquel evento que tiene una pérdida, es decir, que tiene un derroche innecesario, o una lesión o un deterioro de la salud de un trabajador. Y un casi accidente, en este caso es otro concepto que vamos a utilizar, es un incidente en general, pero sin pérdidas, ¿no? Es decir, que no ocurre o no tiene como consecuencia ninguna lesión, ningún deterioro de la salud, en este caso a los trabajadores. Bien, y como control de pérdidas, un concepto general también que es lo que vamos a relacionar como el sistema de gestión proactivo, ¿no? Es lo que nosotros hacemos para prevenir que ocurran estas pérdidas o estos derroches innecesarios. Entonces, son algunos conceptos que o términos que vamos a utilizar dentro de esta capacitación, dentro de este curso. Entonces, empecemos con lo que es el concepto de incidente, y esto lo vamos a tomar para que se entienda un poco mejor con respecto a la norma ISO 45001, ¿no?, de la versión 2018, es la norma internacional ISO para la gestión de seguridad y salud en el trabajo, y nos menciona que el incidente
como hemos visto, nosotros lo definimos como un evento no deseado, ¿no? Aquí la norma lo define como un suceso en general que surge del trabajo o en el transcurso del trabajo. Entonces, es un evento que va a pasar o va a ocurrir dentro de mis actividades laborales. Y dice que podría tener o tiene como resultado lesiones o deterioro de la salud. Entonces, aquí tenemos que el concepto de incidente se está dividiendo en dos, bajo la norma, bajo el punto de vista de la norma ISO 45001. Bien, entonces recordemos esto, ¿no? Entonces, que el incidente puede ser un evento que podría tener una lesión o un deterioro en la salud, o que ya los tuvo, ¿no? Son dos eventos distintos. Entonces, cuando el evento podría tener, es decir, no ocurre la lesión, no ocurre el deterioro, pero pudo haber generado en algunas circunstancias esa lesión o ese deterioro de la salud, en general un daño, entonces a ese evento lo llamamos casi accidente, porque no ocurrió el daño, no ocurrió la lesión de la persona, del trabajador, pero pudo haberlo ocurrido. Entonces es un incidente donde no se han producido lesiones ni deterioro de salud, pero tiene ese potencial de causarlo. Entonces, en este caso, según la norma ISO 45001, este incidente o este evento en general se clasifica o se denomina casi accidente. Y en el otro caso, cuando ya tiene como resultado una lesión o un deterioro de salud, en este caso una pérdida en general, ¿no? Ya se considera como un accidente de trabajo, ¿no? Entonces es un incidente donde se produjeron las lesiones o el deterioro de la salud. Bien, entonces recordemos este concepto que es bajo el punto de vista de la norma ISO 45001, es un concepto que se toca, se ve a nivel internacional, ¿no? Aquellas organizaciones que adoptan esta norma para su sistema de gestión de seguridad y salud, captan o adoptan este concepto para definir tanto el incidente, que es el evento en general, ¿no? El evento no deseado o que se relaciona con mi trabajo, y que se clasifica en dos: casi accidente cuando no ocurren lesiones o daños, y accidente de trabajo cuando sí ocurren lesiones o daños, ¿no? Entonces ese es el primer concepto que estamos viendo en este curso. Ahora vamos a ver algunos ejemplos, por ejemplo, ¿no? En este caso de una actividad en donde podemos claramente identificar cuál es el casi accidente y cuál es el accidente. Por ejemplo, en este primer video, ¿no? Este evento, vimos aquí nuevamente vimos el vehículo fuera de control y que casi produce una pérdida, ¿no? Pero no hay una pérdida. En este caso salió fuera de control, se salió de la vía y por unos centímetros, ¿no? Casi impacta a una persona. Entonces es un evento no deseado, ¿no? En este caso, la actividad, ¿cuál es? Conducción de un vehículo de carrera, es una actividad, pero el vehículo se sale fuera de control, se sale de la vía. Ese es el evento no deseado. ¿De qué tipo? De tipo casi accidente, porque no ocasionó una pérdida o una lesión. A diferencia de este evento que es similar, vamos a ver un mismo evento. Bien, entonces este es otro evento que también en una actividad similar, que es, ¿no? Una conducción de vehículo. En este caso, el evento no deseado, ¿cuál fue? Si vemos, también fue el mismo, ¿no? El vehículo se sale fuera de control, pero por diferencias, ¿no? En la condición, ya sea centímetros, el tiempo, diferentes situaciones, este vehículo que se sale fuera de control sí ocasiona lesiones y pérdidas, ¿no? Ahí, con la volcadura de este vehículo, pues ha tenido varias personas que fueron impactadas y probablemente le produjeron diferentes lesiones, entre algunas leves y otras mucho más graves, ¿no? Entonces, esto es básicamente como ejemplo podemos ver, para diferenciar el concepto en general desde el punto de vista de la norma internacional ISO 45001. Incidente es el evento en general, ¿no? El evento que ocurre relacionado a mi trabajo, que se clasifica en dos tipos: casi accidente, cuando no hay pérdida,
y accidente cuando sí se produce la pérdida o el daño. Pero en general los eventos suelen ser los mismos, ¿no? El evento en estos dos ejemplos es el vehículo fuera de control, es el evento te podría decir relacionado al trabajo de estas personas y que por escasos centímetros, en algunos casos, se puede convertir un casi accidente en un accidente justamente por muy pocas condiciones, ya sea en el tiempo, en el espacio en el que ocurren estos eventos. Es por eso que desde el punto de vista de la norma es importante saber identificar cuáles son los eventos que ocurren dentro de mi organización, identificarlos bien y vamos a darnos cuenta de que cuando ocurren eventos, incidentes en general, los casi accidentes son los que ocurren con mayor frecuencia. Y es muy importante que debemos, ¿no?, identificarlo para poder corregir sus causas por la cual ocurren. Bien, entonces vamos a quedarnos hasta aquí con este concepto. Luego vamos a pasar a ver los conceptos de la norma peruana, ¿no? Ya desde el punto de vista de la legislación peruana, tanto la ley 29783 como su reglamento y también el reglamento de seguridad en minería, el 024, que los conceptos están muy alineados, son muy similares, no hay mucha diferencia, pero bajo el punto de vista de la norma peruana, vamos a ver que el incidente lo clasifican como el suceso con potencial de pérdida ocurrido en el curso de trabajo, dice, ¿no? O en relación con el trabajo en que la persona no sufre lesiones corporales. Es decir, vamos a tomarlo aquí, que el incidente lo toman como el evento que no produce lesiones, ¿no? Esto es basado en el Decreto Supremo del 024. Si nos vamos a la ley, inclusive el 005, el reglamento de la Ley de Seguridad, nos define este mismo concepto, pero le adiciona incluso a las lesiones que a lo más tienen atención de primeros auxilios, menciona, ¿no? Entonces, un poco que ya está incluyendo algo más ahí, ¿no? Un poco la legislación peruana que difiere con las normas internacionales, como ya lo podemos ver. Pero quedémonos con este concepto, ¿no? Para el punto de vista del sector minero. El suceso o evento que no ocurre, que ocurre, mejor dicho, y no sufre lesiones corporales o daños hacia las personas. Incidente peligroso, ese es otro concepto importante que debemos reconocer, porque la ley nos dice que identifiquemos cuando dentro de nuestras organizaciones ocurren incidentes peligrosos, tenemos que reportarlos dentro de las 24 horas de ocurrido a la autoridad competente, ¿no? En este caso, si es de cualquier sector, al Ministerio de Trabajo, o si estamos en el sector minero, la autoridad competente viene a ser, ¿no?, ya sea la SUNAFIL o el gobierno regional, dependiendo del tipo de sector, si es gran minería, mediana o pequeña minería o minería artesanal, ¿no? Entonces se incluye esto también como autoridades competentes para el sector minero. Entonces nosotros tenemos que reportar estos incidentes peligrosos cuando ocurran dentro de las 24 horas de ocurrido. ¿Y cómo identificamos? Pues la norma nos dice que es el suceso, ¿no?, de todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones o enfermedades. Reconozcamos bien, dice que pudiera, ¿no? Es decir, no los causa, pero podría haber causado estas lesiones o enfermedades, pero dice qué características, que sean muy graves, ¿no?, con potencial de invalidez total, permanente o muerte de personas, ya sea al personal de trabajos o a la población. En este caso, cuando también el incidente ocurre en áreas donde puede haber consecuencias para la población o para personas externas, se considera un incidente peligroso, ¿no? Aquí en la imagen tenemos un ejemplo de un incendio, por ejemplo, en un grifo o en algún, ¿no? Si es que no ocurrieron lesiones personales, ¿no?, solo materiales, no hubo ningún tipo de lesión personal, pero pudo causar esas lesiones personales, eso ya se considera como un incidente peligroso. Bien, entonces es importante poder identificarlo porque la norma legal nos exige que reportemos estos eventos dentro de las 24 horas de ocurrido. Y algo muy importante, que de acuerdo al Decreto Supremo del 005, bueno, y su modificatoria, que vamos a ver aquí, estos incidentes peligrosos ya están clasificados, ya sabemos, ¿no?, cuáles son, y eso es el Decreto Supremo el 012 del 2014, que es una modificatoria del reglamento de la ley del 005, que salió el año 2014, y aquí ya nos mencionan en la tabla 9 del anexo
vamos a identificar cuáles son esos incidentes peligrosos, ¿no? Aquí tenemos ya numerados, dice, ¿no? Atrapamiento sin daño, caída en de un ascensor, caída de cables de alta tensión, caída de cargas izadas, choque de vehículos de trabajo. Obviamente estos, como vimos en la definición, que no causaron lesiones, ¿no? Pudieron haber causado, pero que no causaron lesiones, porque si ya causó una lesión, ya se considera un accidente de trabajo. Entonces, estos son los que nos tipifica la ley, incendios, explosiones, epidemias, por ejemplo, ¿no? Desprendimiento de rocas para el tema de minería, ¿no? O construcción también, derrumbes. Entonces son algunos de los incidentes peligrosos que ya están clasificados según la ley y que se deben reportar a la autoridad competente cuando ocurren en un plazo no mayor de 24 horas. Bien, entonces esto lo podemos encontrar en el anexo del Decreto Supremo 012-2014, que es la modificatoria del reglamento de la ley, del Decreto Supremo 005. Maestro, buenas tardes. Una consulta. Sí, dígame. Ahí en la definición anterior menciona enfermedad. ¿Cómo podríamos saber algo rápido de enfermedades, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver con ahí incidente peligroso con enfermedades? Eso es lo que lo define la ley, pero las enfermedades ocupacionales, esto las diagnostica el médico ocupacional. Sabemos que la diferencia entre una lesión y una enfermedad... Disculpa que le corte, pero ahí estamos hablando de incidentes peligrosos, ¿no? O sea, cuando... Así es, ¿no? El tema es que la ley lo define así, ¿no? Lesiones o enfermedades, dice graves, invalidez a la muerte. Para el tema de este curso y el reporte inmediato, vamos a definir básicamente, a tomar el tema de lesiones. ¿Por qué? Porque las lesiones son inmediatas, ¿no? Ocurren inmediatamente después del evento. En cambio, las enfermedades tienen que pasar un diagnóstico, un seguimiento y un diagnóstico según la evaluación médica. Bien, pero el reporte también se hace a la autoridad competente, ¿no? Bajo ya otros reglamentos, otros artículos del reglamento de la ley. Aquí lo pongo acá porque es tal cual la definición lo menciona la ley para este evento, ¿no? Entonces, son eventos que pudieran causar tanto estas lesiones o enfermedades, en este caso lo definen como incidentes peligrosos, y a la vez lo tipifican ya, por ejemplo, ¿no? Cuáles son los eventos o situaciones que deben reportarse como algunos incidentes peligrosos. Bien, entonces, un poco para la enfermedad, como tú lo mencionas, no es inmediato en este caso, ¿no? Esto va a depender de un diagnóstico de evaluación médica según la exposición o del agente higiénico a la cual la persona o el trabajador ha estado expuesto sin protección, principalmente, ¿no? Bien, no sé si contesté. Sí, buenas. Buenas tardes. ¿Le escucho? Sí, solamente, digamos, acá nos estamos basando en accidentes, digamos, de las personas, no, digamos, de la propiedad ni equipos, ¿no? Así es, normalmente la lesión, accidente de trabajo es cuando, justo ahora vamos a ver la definición de lo que nos dice la ley para lo que es accidente de trabajo. Principalmente un accidente es cuando ocurre alguna lesión, ¿no? O alguna lesión o un deterioro de la condición física de la persona producto de un evento, ¿no? Básicamente, desde el punto de vista de la norma internacional, si vamos a tocar ese punto para poder marcar las diferencias, ¿no? La norma internacional ISO 45001 no considera un daño material, ¿no? Un daño al medio ambiente, por ejemplo, dentro de como accidente de trabajo, como definición de accidente de trabajo, porque la norma está orientada a la gestión tanto de la seguridad y salud de las personas dentro de una organización. Entonces, no considera la norma internacional ISO 45001 un daño al material o un daño a la propiedad, por ejemplo, como parte de los accidentes de trabajo, porque eso es parte de otra gestión, ¿no? Que es la gestión de activos, la gestión de lo que es la propiedad, ¿no? Y otro tipo de actividades de prevención que se hace. Y tampoco considera la prevención al medio ambiente porque existe otra norma que ve el tema de incidentes medioambientales, que es la norma ISO 14001. Entonces, bajo el punto de vista de la norma ISO 45000,
no se consideran daños materiales o al medio ambiente para lo que es la gestión de seguridad y salud. Sin embargo, cuando ya entramos a la legislación peruana, no, por ejemplo, si nos enmarcamos en la Ley General, la 29.683 y su reglamento, tampoco considera la definición de accidente de trabajo como parte de lo que es el daño material. Sin embargo, en lo que es el 024, en algunos casos sí considera el daño a lo que es la propiedad, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la definición de accidente de trabajo y el suceso repentino que sobrevenga por causa o ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte, ¿no? Entonces, aquí sí lo podemos identificar, ¿no? Básicamente cómo es la definición del accidente de trabajo. Entonces, hablamos básicamente de lo que es la lesión al trabajador que le produzca perturbación funcional, inclusive una invalidez, ¿no?, para lo que es el trabajo, o en el peor de los casos, la muerte del trabajador. Entonces, esa es la definición como lo trabaja la ley y el reglamento de seguridad minera también. Y de este punto, los accidentes leves lo vamos a considerar, inclusive dice, ¿no?, cuya lesión como resultado de la evaluación y diagnóstico médico genera en el accidentado un descanso con retorno máximo al día siguiente de labores a su habitual puesto. ¿Qué quiere decir? Que si sufre una lesión y el médico, después del tratamiento que le da en ese momento, puede retornar al día siguiente como máximo a sus labores habituales en su puesto de trabajo, entonces ese accidente o esa lesión se le considera como un accidente leve. Sin embargo, si ya el accidente no puede regresar al día siguiente a sus labores, sino que tiene que tener un descanso o un tratamiento posterior para que después se rehabilite y vuelva a su puesto de trabajo después de más de un día, dice, entonces ya le consideramos como un accidente incapacitante, ¿no? Dice suceso cuya lesión, resultado de la evaluación y diagnóstico médico, da lugar a descanso mayor a un día, dice, ¿no?, que es una ausencia justificada a su trabajo y tratamiento, y dice, y no se toma en cuenta, bueno, para efectos estadísticas, el día de ocurrido del accidente, ¿no? Entonces, si posterior a eso tiene más de un día de que no regresa a su puesto habitual, a sus actividades, ya se considera accidente incapacitante, ¿no? Entonces, son los dos conceptos, las dos definiciones que maneja como accidente, ¿no? Leve, cuando al día siguiente de ocurrido puede regresar sin ningún tipo de restricción hacia su puesto de trabajo y sus labores habituales. Si ya ocasiona uno o más días de descanso médico para su recuperación y tratamiento, entonces ya es un accidente incapacitante. Y bueno, un accidente mortal cuando por causa de las lesiones que tuvo de ese evento, pues se produce la muerte del trabajador. Entonces son los tres conceptos o las tres variantes del accidente de trabajo que maneja nuestra ley. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna consulta? Bien, ¿nadie? Por ahí escuché a alguien que estaba haciendo una consulta. Bien, seguimos entonces, seguimos. Giancarlos, por favor, activa tu audio. Okay, gracias, Sonia. Bien, entonces pasamos nuevamente a lo que es, ya una vez que hemos visto los conceptos, a lo que es la primera parte de lo que es la notificación, tanto de incidentes como accidentes de trabajo. Y lo que habíamos dicho, la norma legal nos indica que debemos reportar al Ministerio de Trabajo o a la autoridad competente si estamos en el sector minero, ya habíamos dicho, dependiendo del tipo de empresa minera, es la SUNAFIL o también el gobierno regional de la Dirección de Minería. Dependiendo del alcance, debemos que reportar los accidentes mortales, ¿no?, o los incidentes
peligrosos dentro de las 24 horas de ocurrido el evento. Entonces, para esto, el reglamento de la ley nos indica que existe un sistema de notificación virtual, ¿no?, o electrónico, que a través de la página web del Ministerio hay un enlace para el registro de accidentes de trabajo y mortales y los incidentes peligrosos. Básicamente, quienes están obligados a hacerlo es la empresa que ocurre este incidente peligroso o accidente mortal, y estos ingresan a través en línea. En ese link le va a pedir con su mismo ingreso o clave de acceso que reportan a la SUNAT, la clave SOL, es el mismo acceso, o mejor dicho, la misma clave para ingresar al enlace o al sistema de reporte de accidentes de trabajo, ¿no?, ya sean mortales o incidentes peligrosos. Entonces ingresan a la página web, el enlace está en la página del Ministerio de Trabajo, hay un link de reportes de accidentes de trabajo, y les va a salir esta ventana en donde si es la empresa donde ocurrió el incidente peligroso o accidente mortal, le dan el clic según sea el caso y van a hacer el reporte de su incidente, ya sea incidente peligroso o accidente mortal. Les va a pedir datos, ¿no?, de la fecha de ocurrido, el evento, los datos del trabajador involucrado, ¿no?, de la empresa, la fecha y todos los datos que reportan que se requieren para el llenado de este sistema. En el caso de que sea un accidente del trabajo no mortal, ya la obligación no es de la empresa, ¿no? No es de la empresa, sino es del centro médico que atiende este accidente con lesión, ¿no?, de trabajo, que no es mortal en este caso, ¿no? Y eso también es para los centros médicos, también tiene su enlace. Entonces, de acuerdo a este requerimiento, pues el sistema informático de accidentes de trabajo o incidentes peligrosos dice, puesto a disposición a los usuarios en el portal del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Bien, y nos dice el reglamento también que para aquellas zonas geográficas dentro del país en donde hay empresas, en donde no exista acceso a Internet, con carácter excepcional se pueden utilizar los formularios físicos, ¿no?, de este Decreto Supremo 012, esta es la modificatoria del 005, en donde establece justamente los formularios, el anexo formulario 1 para notificación de accidentes de trabajo o incidentes peligrosos, ¿no? Accidentes de trabajo mortales o incidentes peligrosos. Esto es de aplicación de las empresas, ¿no?, de toda empresa que tiene accidente mortal o incidente peligroso. Básicamente esos formularios en físico es para el reporte en aquellas zonas en donde no se tiene acceso a Internet, ¿no?, con carácter excepcional. Eso lo menciona justamente el reglamento de la ley. Y los accidentes con lesiones personales, como les había mencionado, que no son mortales, ¿no?, es una lesión, ya sea lesión leve o incapacitante, el reporte lo realiza a la autoridad competente, lo realiza el centro médico, ¿no?, el centro médico que atiende esta lesión o este trabajador, y lo realiza pues a finalizar el mes de ocurrido, realiza la notificación de todos los eventos o las atenciones que ha tenido este centro médico durante el mes, ¿no? Entonces, eso es lo que hace, y aquí está la opción para los centros médicos que tienen la obligación de reportar los accidentes de trabajo no mortales, ¿no?, con lesiones ya sean leves o incapacitantes. Y para aquellos lugares en donde tampoco exista conexión a Internet, pues se tiene el formulario 2 en físico también, ¿no? Entonces, ese también es otro reporte de notificación, mejor dicho, ¿no?, notificación, parte de la notificación de los accidentes de trabajo. Bien, pasamos entonces a ver lo que es ya el concepto de las causas, ¿no?, por qué ocurren los incidentes o accidentes de trabajo. Habíamos mencionado que cuando hay una pérdida, una lesión, pues lo clasificamos como un accidente de trabajo, y cuando no hay pérdida o no hay lesiones, en este caso, lo habíamos mencionado como un casi accidente. Ambos, en realidad, son eventos no deseados, son eventos que ocurren en nuestro trabajo, en general como incidentes desde el punto de vista de la norma internacional. Y estos eventos en general van a ocurrir por diferentes causas. Normalmente no es una sola causa, sino van a haber varias causas que se relacionan entre sí, que se combinan y que se relacionan a la actividad o al evento para que puedan producirse tanto accidentes como casi accidentes. Y estas causas van a estar relacionadas, pues, ya sea con los actos de las personas, actos subestándares,
o también con las condiciones subestándares. Estos dos tipos de causas, ya sea actos subestándares o condiciones subestándares, las vamos a llamar causas inmediatas. ¿Por qué causas inmediatas? Porque inmediatamente después de producido un acto subestándar o una condición subestándar puede producirse el incidente en forma inmediata. Pero después vamos a ver que no son las únicas causas. Las causas inmediatas tienen por detrás algunos factores personales o factores de trabajo, factores personales relacionados al estado de la persona, del trabajador, que le motiva o hace que esa persona pueda tener actos subestándares durante el desarrollo de sus actividades de trabajo. O factores de organización o factores de trabajo que van a propiciar que dentro del ambiente de trabajo se generen las condiciones subestándares. Entonces, en un evento, en un incidente en general, ya sea casi accidente o accidente de trabajo, la investigación está orientada a encontrar justamente los factores personales o los factores de trabajo que conllevan a que se produzcan estas causas inmediatas y por ende los incidentes. Y a esto le vamos a llamar las causas básicas. Bien, entonces recordemos, causas inmediatas, lo que inmediatamente puede producir un incidente, que pueden ser actos subestándares o condiciones subestándares. Y detrás de ello están las causas básicas, que son factores personales, factores de la persona, condición de la persona en sí, que le propician a tener actos subestándares, y factores de trabajo, que son los que generan o que ocasionan que se produzcan estas condiciones subestándares en el ambiente laboral. Ahora, ¿en qué proporción normalmente está en las estadísticas en lo que es la investigación de incidentes en general en la industria? Nos lleva a que normalmente la proporción está en que más del 90%, ¿no? Aproximadamente el 90-95% de las causas inmediatas se relaciona con actos subestándares, ¿no? Acciones de las personas que producen los incidentes. Y entre un 5, ¿no?, a 8% es lo que es de las causas inmediatas, son condiciones subestándares. Y recordemos que una condición subestándar normalmente se genera en un ambiente de trabajo por consecuencia de una acción previa, ¿no? Entonces, al final, las condiciones subestándares también se generan previamente por una acción de una persona, algo que no se hizo o que se dejó de hacer o que se hizo fuera de los procedimientos o los estándares establecidos y que justamente generan estas condiciones. Bien, aquí tenemos en imágenes dos ejemplos, ¿no? Aquí tenemos una persona que está subida en un montacargas para hacer, ¿no?, llegar a un punto más alto o hacer una actividad en general. En este caso es un acto subestándar porque la persona está subida en forma subestándar, en forma peligrosa, en las uñas de este montacarga, ¿no? Y está siendo trasladado en esta forma, en forma insegura, para realizar su actividad. Entonces, este es un acto subestándar, ¿no? O un acto inseguro también le podemos llamar. Y aquí lo podemos ver en esta otra imagen. Una condición subestándar es la falta de limpieza, falta de orden y limpieza, ¿no?, en un ambiente de trabajo. Entonces, eso también es una condición subestándar, sí, del área de trabajo, que puede generar incidentes, sí puede generar incidentes, pero si vemos un poco, analizamos un poco más esta condición subestándar, puede haber sido generada pues por dejar de hacer limpieza o simplemente desordenar el área o hacer un trabajo en forma desordenada y no realizar orden. Entonces, por consecuencia, normalmente las condiciones subestándares resultan como consecuencia también de actos previos, ¿no?, de actos subestándares previos. Entonces, estos son causas inmediatas porque inmediatamente después de esta condición o después de esta acción puede ocurrir un incidente, ¿no?, en general un evento no deseado que puede ser casi accidente si es que no ocurren daños o accidente de trabajo si es que ya ocurre algún tipo de daño. Bien, entonces es importante poder identificar esto y pasando ya a lo que está detrás, a las causas básicas. Factores personales, que son condiciones de la persona
que pueden motivar a que ocurran estos actos subestándares o inseguros. Por ejemplo, la capacidad física inadecuada de una persona, o la capacidad mental también de una persona, tensión física o tensión mental, el estrés que puede producirse en una persona por diferentes motivos, falta de conocimiento, una persona que no conoce, no está capacitada en realizar alguna actividad, alguna acción, algún trabajo, también puede tener acciones subestándares, ¿no? Falta de habilidad para realizar alguna actividad, una motivación deficiente. Y esos son algunos de los ejemplos que podemos tener como factores personales que pueden traer como consecuencia que la persona cometa o tenga acciones inseguras o acciones subestándares. Y como factores de trabajo, ¿no? Lo que se puede encontrar en la organización, ya relacionado a la empresa, a la organización, es el liderazgo inadecuado, ¿no? Y liderazgo inadecuado, una falta de supervisión ante cualquier tipo de actividad o trabajo, ingeniería inadecuada, podemos ver de repente algunos condiciones que pueden haberse generado por un mal diseño de alguna estructura, de algún equipo de trabajo, ¿no? Compras inadecuadas, se hayan hecho compras que no estén bajo especificaciones técnicas, mantenimiento inadecuado de los equipos, de los sistemas, ¿no? De las áreas de trabajo, estándares que no se han elaborado correctamente o no existen estándares de trabajo dentro de la organización, el uso o desgaste normal o excesivo, el abuso y mal uso también de los ambientes de trabajo, son algunos de los factores que nos conlleva a que ocurran o se generen estas condiciones subestándares. Entonces, esto es lo que normalmente en una investigación de incidente o accidente es lo que se busca, justamente para poder encontrar la causa raíz de por qué ocurrió ese incidente en general y poder corregir estas causas. Bien, dentro del modelo de causalidad, el origen de los incidentes, pues normalmente está, o a lo que debemos encontrar, en una falta de control. Entonces, los incidentes se originan desde su raíz por una falta de control o una falla en los controles que existen actualmente dentro de la organización, ¿no? Que pueden ser programas inadecuados, estándares inadecuados o un cumplimiento inadecuado de los estándares que están dentro de la organización. Entonces, esta falta de control o falla en los controles existentes, o un control que no ha sido dirigido específicamente a un riesgo, una falla en esto, puede producir pues, que se originen causas básicas, ¿no? Factores personales o factores de trabajo. Esto a su vez hace que se generen las causas inmediatas, los actos o condiciones subestándares, y estas causas inmediatas producen el incidente o el evento no deseado. Y cuando ocurre el evento, pues puede haber un contacto con una fuente de energía, ¿no? O con el evento. Si hay un contacto, tenemos que puede producirse el daño o la pérdida, ¿no? Ya sea las personas, bueno, habíamos mencionado en algunos casos propiedad o medio ambiente también, ¿no? En este caso, en forma general, cualquier daño que pueda producir. En la investigación de los accidentes según el modelo de causalidad de pérdida, pues una de las metodologías más simples que se utiliza es la metodología de los 5 porqués, que es yendo desde la pérdida, ¿no? Haciendo una investigación con las preguntas, ¿por qué, no? Ocurre la pérdida? Y encontramos el evento, si es que hubo contacto con energía o no. ¿Por qué ocurre el incidente? Por las causas inmediatas. ¿Por qué generan estas causas inmediatas? Porque existen causas básicas, ¿no? Y el último por qué, para llegar hasta la falta de control o falla de control. En alguna de es la metodología más simple que podemos ver o la más usada en lo que es la investigación de incidentes, el método de los 5 porqués, ¿no? Algunos casos de incidentes, por ejemplo, dice trabajador al movilizar una viga empleando ambas manos, dice el dedo índice de la mano derecha es atrapado entre las vigas ocasionando una contusión. Este es un evento que ocurre a un trabajador ya hace varios años atrás. Están posicionadas estas dos vigas sobre un taco metálico y obviamente nosotros vemos que entre dos superficies metálicas va a haber un rozamiento muy débil y esto puede hacer que resbale ante un menor movimiento y eso es lo que ocurrió. El trabajador pensó que por ser la viga pesada pudo ocasionarle o podría hacer un movimiento bastante fuerte para poder moverla, sin embargo, al hacer ese movimiento fuerte, la superficie resbaló entre metal y metal y hizo que no pudiera controlarlo, atriccionando su dedo entre las dos vigas, ¿no? Entonces, es importante
saber ¿no? cuáles son las condiciones que se generan para poder ver cómo ocurren estos incidentes, ¿no? Este es otro incidente también ocurrido en el año 2017, estaban haciendo un izaje de una válvula de 8 pulgadas con un tecle y un monorriel, como podemos ver acá en las imágenes. Desde una camioneta se iba a izar con un tecle para instalarla en su punto, y en el momento que la cadena del tecle se tensa y están elevando, el monorriel corre hasta el punto final del borde y se sobrepasa y cae, ¿no? Cae sobre la torba de la camioneta, ¿no? Esto en este caso no ocasiona ningún tipo de lesión ni a trabajadores, un casi accidente, pero si vemos por qué, aquí una de las causas que pudo haber sido es un diseño inadecuado, porque si vemos en esta fotografía, el tope para el monorriel, este es el monorriel que gira, ¿no? Para poder movilizarlo, está muy elevado, no llega hasta, hay una luz entre la superficie de la viga, ¿no? Del monorriel y el tope, hay una luz que es mucho más amplia que el espacio del monorriel. En este caso, por la tensión, hace que llegue hasta el final y se pasó, ¿no? Por el borde y cae sin que, bueno, la torba sin que ocasione algún daño a ninguna persona, ¿no? Entonces, en este caso, la causa básica, pues un diseño inadecuado, una ingeniería inadecuada, después de la investigación, de las observaciones que se hicieron, ¿no? Básicamente la condición insegura que se genera por un diseño inadecuado de este monorriel. Entonces, podemos encontrar así diferentes causas para que ocurran los incidentes. Está en la investigación poder encontrar estas causas, ¿no? Entonces, ¿qué incidentes deberíamos investigar? Si bien lo hemos visto, aquí tenemos de este tipo de incidentes que ocurren, en donde no ocasionan lesiones ni daños, son los que mayormente ocurren en las organizaciones, en las empresas. Según esta pirámide, creo que la hemos visto en algún momento, la pirámide de Beer, que nos indica, es un estudio estadístico en nivel de muchas organizaciones, la relación que ocurre entre las pérdidas mayores hacia los casi accidentes. Y esto se interpreta de esta manera, ¿no? De que por cada 600 casi accidentes que ocurren dentro de una organización que no son corregidos, pueden ocurrir 30 daños a la propiedad, luego 10 lesiones, ¿no? Accidentes con lesiones menores, y 1 con pérdida mayor o fatal, en este caso. Esto siempre y cuando estos incidentes no sean investigados y corregidos. Bien, entonces, es por eso que, ¿qué es lo que deberíamos investigar con mayor frecuencia? Según este cuadro o esta pirámide estadística, lo que más ocurre en las organizaciones son los casi accidentes. Entonces, hay que saber identificarlos en primera instancia, cuáles son los casi accidentes que están ocurriendo dentro de mi organización, para poder investigar sus causas y corregirlas a tiempo. Esto nos va a ayudar a que si no lleguemos a estos 600 casi accidentes sin investigar, sin corregir, y que puedan ocasionar que por ahí se generen daños a la propiedad, daños materiales, lesiones menores, ¿no? Y por ahí llegue a tener una pérdida mayor o una fatalidad. Entonces es muy importante tomar conciencia de qué es lo que estamos reportando dentro de nuestra organización, dentro de nuestra empresa, como parte de la gestión de los incidentes que ocurren, y si realmente estamos corrigiendo esos casi accidentes, esos eventos que no trajeron ningún tipo de daño a la organización, pero que son alertas, ¿no? Son alertas que nos pueden ayudar a corregir errores o a corregir las faltas de control o fallas en los controles que tenemos, sin tener que pagar una consecuencia o un daño dentro de la organización. Entonces es importante esto de los casi accidentes, saberlos identificar, saberlos reconocer como parte de la gestión proactiva de nuestra organización, ¿no? Entonces, los hechos que igual ocurrieron y lo que cambió es que no entraron en contacto con la persona, ¿no? Pero que casi provocan el accidente. Entonces, es un evento en que no hay un contacto con la persona, no hay un contacto de esa fuente de energía no controlada, por ende no se produce el daño, pero es importante investigarlo, porque hay causas que produjeron ese evento, ¿no? Y de igual forma, y como vimos en los videos anteriores, ¿no? La diferencia de dos eventos similares en los vehículos, ¿no? Uno que se sale fuera de control, pero que casi produce una pérdida,
y el otro que sí se salió fuera de control y que se llevó a varias personas, atropellando a varias personas en su curso, en su despiste. Entonces, no hay más que diferencias entre espacio de centímetros o milímetros en algunos casos de espacio, o segundos en el tiempo, de diferencia entre una persona u otra, que pueda ser, que puede encontrarse con un evento no controlado y que tenga un accidente de trabajo o una lesión, y que ya no se produzca casi accidente, sino se convierta en una lesión. Entonces, esto es a manera de reflexión, para que podamos identificar los eventos que están ocurriendo en nuestra organización, que no producen estos daños, que gratis estamos teniendo o estamos pudiendo identificar estos eventos para poderlos investigar, para poderlos corregir a tiempo y no se conviertan en accidentes de trabajo. Entonces, el propósito de reportar los casi accidentes es para controlar una situación que no está controlada, ¿no? Que algo que se salió fuera de control, un riesgo que está todavía latente, y evitar que se conviertan en un futuro en accidentes, porque si es que no controlamos bien estos casi accidentes, se pueden volver a repetir, pueden volver a producirse en el futuro las mismas causas y pudiendo tener una consecuencia mayor. Entonces, si la situación no es reportada y el peligro no es controlado, cualquiera puede salir lesionado, incluyendo a cada uno de los que trabajan en esa organización o en esa área donde ocurren los eventos o casi accidentes. Entonces, la importancia de reportar los casi accidentes debe ser, ¿no? Porque es importante investigarlos, porque es de la misma importancia investigar un casi accidente que un accidente de trabajo. Si bien el accidente de trabajo ya ocurrió una lesión, ¿no? Hay algo que evidentemente tenemos que corregir, necesariamente tenemos que corregir. Un casi accidente muchas veces no es identificado o no es reportado porque aparentemente no hay un daño que resarcir. Aparentemente no hay un daño que cubrir o que corregir, pero sí hay una causa que originó ese evento. Entonces, si hay un peligro no controlado, ¿no? Si hay una situación no controlada, un riesgo no controlado que ocasionó este evento y que puede volver a ocurrir en el futuro. Entonces, estos casi accidentes son señales de alarma en las organizaciones de los peligros o riesgos no controlados y que deben ser corregidos. Bien, entonces, esa es la importancia de saber identificar los casi accidentes o eventos cuando no ocurren daños, para poder reportarlos e investigarlos necesariamente. Otro concepto que... Disculpa. Sí, adelante. Antes que pases, nosotros, o por lo general, las personas no pueden controlar un accidente. Lo que se podría hacer es minimizar el riesgo, ¿no? O sea, minimizar la gravedad de la situación, ¿no? O eso es lo que, bueno, lo tengo definido, ¿no? Porque, o sea, no podemos, los accidentes son algo fortuito, ¿no? No sabemos en qué momento va a pasar, ¿no? Pero, o sea, si es que le brindamos todas las EPP necesarias al técnico o al operador, minimizamos el riesgo del accidente, ¿no? Pero no podemos controlarlo. Claro, o sea, el control es eso, es reducir el riesgo a niveles aceptables para que estén controlados y se relacionen con mi actividad sin producir pérdidas o daños hacia las personas. Bien, lo que tú dices es correcto en el tema de control de los peligros y riesgos, pero yo me refiero a las causas que ocurrieron, ¿no? Eso sí se puede controlar. Y desde el punto de vista de la seguridad en general, nosotros podemos, la premisa para poder hacer control de pérdidas, se le llama, ¿no? A esta gestión de los incidentes, es que nosotros podemos reducir los incidentes a cero. Esa es la premisa que tenemos en la gestión de seguridad. Porque si nosotros no creemos que los accidentes se puedan reducir o eliminar, entonces todo lo que haríamos como esfuerzo en el tema de prevención sería en vano, porque al final los accidentes, ¿no? Como dices, van a seguir ocurriendo. Entonces, desde el punto de vista de la gestión de seguridad, los accidentes sí se pueden prevenir, ¿no? Esa es la premisa primordial para que nosotros hagamos todos estos esfuerzos de la gestión
de riesgo, la prevención de accidentes, el control de los riesgos. Si bien hay algunos que sí se pueden eliminar, hay otros que de no eliminarse se pueden reemplazar, se pueden sustituir o poner controles de ingeniería, unas barreras físicas que me van a separar el riesgo de la persona, o administrativos y como barrera final los EPPs. Eso es parte de mi gestión de los peligros y riesgos. Bien, pero en el tema de los control de accidentes, en nuestro punto de vista en general, según las normas tanto internacionales como la ley de seguridad, es que nosotros podemos reducir los accidentes de acero. Esa es la premisa que debemos tener para que todos los esfuerzos que hagamos, todas las medidas de prevención que estamos haciendo, pues nos llegue en algún momento a reducir estos accidentes a cero y no tengamos lesiones en general para las personas o los trabajadores. Obviamente, si van a ocurrirnos casi accidentes, eventos sin lesiones, entonces es algo que nosotros vamos a ir corrigiendo, ¿no? Algo estuvo ahí fallando que produjo un evento. Entonces debemos investigar esa causa para poder corregir esa causa y que esté controlada para que en el futuro no se convierta en un accidente o no se vuelva a repetir. En este caso sí podríamos hacer esa gestión en el tema de la prevención de accidentes. ¿Bien? Bien, continuamos. Por ejemplo, otro concepto importante y que muchas veces lo relacionamos es la observación de conducta, ¿no? Ahí hablamos mucho sobre la seguridad basada en el comportamiento, en que observamos la conducta de personas, la conducta de los trabajadores que nos podrían llevar a un evento o a un incidente y tratar de corregir estas conductas, ¿no? O reforzar las conductas positivas también para la prevención de accidentes. Y es algo que se relaciona mucho con la prevención de accidentes, pero en algunos casos a veces se confunde, ¿no? Se confunde con el reporte de casi accidentes, ¿no? En algunas organizaciones lo tienen sí bien definido, en algunas no. En todo caso, es muy importante saber identificar también cuando utilizamos la observación de conducta o la seguridad basada en el comportamiento, porque nos corrige o nos refuerza una conducta o un comportamiento, ¿no? Corrige una conducta insegura o refuerza una conducta positiva o segura. Entonces es importante saberlo identificar. Sí, y los reportes de casi accidentes pues, nos van a ayudar a investigar las causas de ese casi accidente para corregirlas y evitar que vuelva a suceder. Vamos a poder ver algunos ejemplos. Mira, por ejemplo, si observamos a un conductor, ¿no? de un vehículo que está a alta velocidad. Esto es una acción insegura, ¿no? Entonces, esto es está detrás, ¿no? Como vimos, como causa inmediata de los incidentes. Entonces, el conducir a alta velocidad es una acción insegura que nos puede llevar a un incidente. En este caso, la observación de conducta, antes de que ocurra este incidente, yo puedo hacer la observación a ese trabajador y hacerle una observación de conducta, un reporte de su conducta, y poder corregir esa conducta a tiempo, ¿no? Entonces, eso está un poco antes de que ocurra un incidente. Sin embargo, si yo no hago estas observaciones de conducta y estas correcciones en las conductas de los trabajadores, pueden ocurrir incidentes, pues en algún momento podrían haber ocurrido. Ya cuando ocurre el evento, entonces ya estamos hablando de reportes de incidentes, ¿no? Por ejemplo, si por causa de esta acción insegura o causa inmediata, que el trabajador estaba conduciendo a alta velocidad, el vehículo se sale, ¿no? Se sale de la carretera, ¿no? Se sube sobre un desnivel y casi se voltea, pero queda ahí nomás, como vemos en la fotografía. Esto sería como un reporte de casi accidente. ¿Por qué? De repente porque no hicimos una corrección en la conducta de un trabajador previamente. Bien. Pero si por diferencias de tiempo o de espacio, este mismo evento se sale fuera de la carretera, sin embargo el vehículo se voltea, ¿no? Se vuelca dentro de la carretera y ya le produce alguna lesión al trabajador, entonces ya hablamos de un accidente en este caso, ¿no? Entonces es la diferencia un poco de cuando hacemos un reporte de incidente o de casi accidente o un reporte de un accidente de trabajo, o si podemos identificar estas conductas inseguras previamente dentro del sistema de gestión de nuestra empresa, podemos ir corrigiendo estas conductas inseguras como causas inmediatas
y esto nos va a ayudar también a reducir la ocurrencia de incidentes. Bien, entonces si le añadimos dentro de la pirámide de Beer que vimos hace un momento, en la base de los casi accidentes, vamos a ver que detrás de ellos como causa inmediata están las conductas inseguras de las personas. Y esto es en mayor proporción, ¿no? Es mucho mayor proporción. Y justamente los programas de seguridad basados en el comportamiento, observaciones conductuales, o el programa que pueda tener cualquier organización, ayuda justamente a reducir estas conductas y que también nos reduzca la base de la pirámide en el reporte de los casi accidentes. Entonces son dos programas muy importantes que debemos siempre promover, que las organizaciones lo mantengan, ¿no? El tema de observaciones de conducta, la corrección de los actos inseguros, el reforzar y promover las acciones positivas, acciones seguras, y el reporte de los casi accidentes. Es muy importante que como parte de la gestión de la seguridad lo tengamos establecido en nuestra organización para que nos ayude justamente a reducir los eventos con daños o los eventos con lesiones. Bien, acá tenemos, bueno, repasando nuevamente, ¿no? La importancia del reporte casi accidente. Dice, debemos aprender la lección en la cual los casi accidentes en los que nos salvamos por un pelo, ¿no? Por un centímetro, por un segundo, a veces decimos, ¿no? Y no ocurrió alguna lesión o algún daño. Si es que no lo hacemos, estos nos pueden repetirse hasta podrían causar una lesión grave. Bien, entonces deben investigarse siguiendo el proceso de reporte que tengamos dentro de nuestra organización, y investigar los casi accidentes es importante, igual de importante que investigar algún accidente. Entonces debemos informar siempre los casi accidentes lo más pronto posible al supervisor inmediato para que sean investigados y que no se repitan con consecuencias mayores. Entonces eso es nuevamente para recordar la importancia del reporte de casi accidentes. Bien, aquí tenemos algunos ejemplos de otros eventos, ¿no? Este es un casi accidente en este caso. Bien, entonces esa es una salpicadura, pues una actividad simple, por ejemplo, ¿no? de limpieza manual de una partícula con escobilla metálica. El trabajador estaba haciendo uso de la escobilla para hacer una limpieza de este elemento, y en esta posición, ¿no? Vemos que con las cerdas hacia arriba, y lo hace en dirección hacia su cuerpo, y por el movimiento de las cerdas metálicas, pues se proyectan partículas hacia su vista, ¿no? Y le ingresa una partícula al ojo, él siente que le ingresa una partícula al ojo, por el EPP, por ejemplo, tenía una abertura, no sellaba completamente entre su rostro, ¿no? Y por la posición. Entonces es muy importante también ver la forma de las posiciones de las personas, cuál es el procedimiento o el trabajo de la persona para poder hacer diferentes actividades que le puedan evitar tener algún evento o un accidente. Este es otro evento, pues este es se sale la llanta de un vehículo en movimiento, ¿no? Principalmente porque no se cumple un procedimiento del ajuste de tuercas, ¿no? Se cambia la llanta de este vehículo y se hace un ajuste nada más, y el vehículo nuevamente sigue su trabajo o actividad normal, y después de unos kilómetros de recorrido la llanta, los pernos se salen, y las tuercas y la llanta se salen en movimiento. Esto es porque en el procedimiento pues mencionaba que debía hacerse un retorque después de con un torquímetro medir, ¿no? Las libras de ajuste ya establecidas para ese tipo de vehículos, y hacerle un retorque después de unos kilómetros, de 4 o 5 kilómetros de recorrido, para poder completarlo. Esto el mecánico que hizo este trabajo pues no conocía esa parte del procedimiento, un tema de desconocimiento como factor personal que se encontró en la investigación de este incidente. Entonces es muy importante ver que ahí tenemos varios factores que se involucran en una ocurrencia de incidentes. Y este es un accidente con lesión personal en el cual dos trabajadores acomodando piezas de andamios al momento en esta situación, en este rack, ¿no? Este pie vertical de un andamio, lo estaban acomodando en esta ruma, y el trabajador pues coge el andamio, la pieza del andamio, introduciendo sus dedos en el disco, ¿no? Lo agarra de este punto
y al momento de que está colocándolo, el otro trabajador al empujar pues hace que se proyecte y golpee y traccione sus dedos pues entre el pie vertical que estaba armado de este rack, ¿no? y el elemento que estaba justamente manipulando. Bien, entonces es importante ver si los trabajadores realmente tienen conocimiento de manipulación, ¿no? de este tipo de piezas también, ¿no? Aquí el trabajador no estaba habituado en el transporte y manipulación de piezas de andamio, ¿no? Entonces es importante, la falta de conocimiento en los trabajadores puede ser un factor personal que conlleve a tener acciones inseguras y esto ocurrir un accidente. Es un accidente pues que le tuvo al trabajador 3 a 4 días de descanso médico, ¿no? Por su lesión, no pudo retornar inmediatamente. Un accidente incapacitante desde el punto de vista, ¿no? Desde la definición que lo dimos en la ley. Bien, entonces es importante saber por qué debemos investigar los accidentes, porque los incidentes en general, dice, son una demostración que tenemos algún problema, algo no está funcionando bien dentro de nuestra organización. Si tenemos ocurrencia de incidentes es porque hay causas que no están corregidas, ¿no? Hay causas que están apareciendo y que ocasionan que ocurran estos eventos, ¿no? Por ejemplo, acá en la imagen tenemos que un montacargas pues golpea gabinete, ¿no? El gabinete en un taller. Bien, entonces la importancia de la investigación radica en que tanto los casi accidentes como los accidentes nos proporcionan información sobre los riesgos no evaluados o no controlados convenientemente y que conocemos a través de sus consecuencias. Entonces lo importante en la investigación del accidente no es buscar ni encontrar un culpable, no es el responsable, no es dirigido a la persona, sino lo importante, como habíamos visto en el modelo de causalidad, es encontrar esas causas que lo originaron, ya sean las causas básicas, ¿no? Factores personales o factores de trabajo o las faltas de control dentro de la organización. Recordemos que lo que se busca en una investigación es esas causas raíz, esas causas básicas. ¿Por qué no las causas inmediatas? Porque las causas inmediatas es fácilmente identificable. Cuando ocurre un evento, lo que está antes del evento, vamos con algunas preguntas o alguna evaluación previa, vamos a encontrar muy rápidamente la causa inmediata, ya sea la condición subestándar o los actos subestándares relacionados a ese evento. Entonces, eso es algo que se encuentra muy fácilmente, muy rápidamente. Entonces, lo que sí está escondido o debemos tener en una investigación es dirigirnos a encontrar esas causas básicas, ¿no? ¿Por qué ocurren esas causas inmediatas? Y eso lo vemos justamente con la metodología de investigación. Entonces, ¿para qué lo vamos a investigar? Pues para conocer los problemas y detectar los peligros no identificados, identificar justamente esas causas, ya sea inmediatas y básicas, desarrollar controles para las causas reales de los incidentes y definir, ¿no? Las acciones que vamos a tomar para corregir esas causas y tener pues una mejora en la gestión, ¿no? En esa gestión de las pérdidas. Entonces, recomendamos, dice, no buscar culpables, la necesidad de ver que un incidente como una oportunidad de reflexionar y efectuar el seguimiento continuo. Por ejemplo, aquí en esta imagen vemos pues, un andamio que estaba armado en la trayectoria de un puente grúa y cuando utilizaron el puente grúa no se percataron de las dimensiones de este andamio y el puente grúa lo golpea, ocasionando pues que el andamio sufra este deterioro, ¿no? Felizmente, o en ese momento pues no había ninguna persona trabajando en el andamio. Entonces es importante ver qué ocasionó, cuáles fueron las causas que ocurran para que no se percaten de la trayectoria del puente grúa o que el andamio esté armado en esa trayectoria, ¿no? Bien, entonces, ¿quién debe liderar un equipo de investigación? ¿Quién es el que debe hacer la investigación de un evento, de un incidente o de un accidente cuando ocurre? Básicamente es el supervisor responsable de ese trabajo o de esa área donde ocurre el incidente. Dice, ¿no? ¿Por qué el supervisor? Porque su responsabilidad o de interés personal, pues es algo que está ocurriendo dentro de su área o dentro de su ambiente de trabajo. Si el supervisor es responsable del trabajo, del área, él es el que tiene que investigar
cuáles fueron las causas que originaron ese evento que le pudo ocasionar una pérdida si fuera caso accidente o que le ocasionó un daño si es un accidente. Entonces, él es el que administra esa área o ese trabajo o ese punto de trabajo. Entonces, es importante que los supervisores tomen esa responsabilidad, interioricen esa responsabilidad, que cuando ocurre un evento, un incidente o un accidente en su área de trabajo, en su punto de trabajo, es él mismo el que tiene que asumir esa responsabilidad de investigar. ¿Por qué? Porque tiene que encontrar una causa y tiene una causa por corregir. Bien, es responsabilidad del supervisor. Tiene la información a primera mano también, ¿no? Entonces, es importante porque él conoce esa área, conoce cuáles son los procesos de trabajo, las condiciones de sus trabajadores, entonces él conoce cuál es la información relacionada al evento ocurrido de primera instancia y puede encontrarlas muy rápidamente en su información, ¿no? Entonces es importante que se tenga en cuenta esta parte de la responsabilidad de la investigación del incidente. Es la persona adecuada para plantear soluciones dirigidas a mejorar su gestión. Entonces, él encontrando las causas, él va a plantear qué acciones correctivas va a hacer y están dentro de su gestión, dentro de su responsabilidad para poder implementar esas acciones correctivas una vez que encuentre las causas, ¿no? Y gestionarlas también, si no están en su alcance, gestionarlas ante su superior, su sugerencia, ¿no? Sugerencia inmediata para que se implementen las acciones que tiene que corregir. Y conoce mejor a su personal y las condiciones de trabajo. Entonces son normalmente las razones por las cuales el supervisor tiene que asumir esa responsabilidad en investigar los eventos que ocurran en su área de trabajo, en su punto de trabajo. ¿Cuáles son las etapas o fases en el proceso de investigación? Vamos a irlas viendo, ¿no? Ahí tenemos primero, vamos a implementar unas acciones inmediatas dependiendo del tipo de incidente o del nivel de incidente en el cual se ocurra, pues vamos a plantear diferentes acciones en el momento, para hacer, ya sea para contener algo que puede ser grave o moderadamente grave, o simplemente respuesta ante un evento para preservar justamente las condiciones en las cuales ocurrieron y poder hacer una buena investigación. Recolección de la evidencia física, entrevistas, determinar la secuencia de los eventos, de cómo ocurrió el evento, ¿no? El tiempo, analizar las causas, desarrollo de acciones correctivas, elaboración de un informe de investigación y un cierre y seguimiento, ¿no? Un seguimiento y cierre de esas acciones justamente. Entonces vamos a ver justamente cada una de las etapas. Dice, la aplicación de la técnica del proceso de preguntas, ¿no? Cuando se inicia una investigación es importante recordar obtener toda clase de información o evidencia que pueda ayudar al analizar el incidente. Recordemos que lo que estamos buscando son las causas raíz, las causas básicas. Entonces tenemos que hacer una serie de preguntas, ya sea a involucrados, a testigos en el punto, en el lugar de ocurrencia del incidente, para poder recolectar la mayor cantidad de evidencias que nos ayuden a encontrar esas causas raíces, ¿no? Por ejemplo, se hacen estas preguntas, ¿no? ¿Qué, quién, cuándo, dónde, cómo? Justamente para poder plantear o tener información que nos pueda ayudar a encontrar esas causas básicas. Con referente a quién, por ejemplo, ¿quiénes fueron las personas directamente involucradas en el evento? Entonces, ¿no? Eso es lo que tengo que preguntarme. ¿Quiénes estuvieron involucrados en el evento, en el incidente? Para poder después tener las declaraciones de cada una de ellas y poder contrastar si hubieron algunos eventos adicionales, ¿no? Entonces es importante tener las declaraciones de las personas que fueron testigos, que estuvieron involucradas, para poder tener una versión real de lo que ocurrió en ese evento, ¿no? Entre las personas involucradas, pues ver qué cosas, qué objetos estuvieron involucrados, si estuvieron utilizando equipos, herramientas, maquinarias, algún producto químico, los EPPs que estuvieron utilizando, qué factores ambientales estuvieron presentes en ese momento, entonces que pudieron contribuir. Entonces recordemos que son muchas o varias causas que se relacionan en la ocurrencia de un evento. Entonces es importante también ver los factores relacionados, ¿no? Directamente en el evento. ¿Cuándo? Es importante ver la secuencia de los eventos, ¿no? En el tiempo. Entonces, desde de repente unas horas antes, ¿no? Para poder identificar de repente lo que estuvieron haciendo las personas, qué factor. Esto nos ayuda mucho a ver el estado de repente emocional o conductual de las personas
previo a un evento y para ver cómo estuvieron comportándose en el evento justamente. Entonces, hacer una secuencia de tiempo y ver qué ocurrió previamente al evento o al incidente es también muy importante, ¿no? Y hacer la línea de tiempo, de repente desde el inicio del turno hasta el momento del evento. Entonces, normalmente es lo que se hace como secuencias de tiempo y ver qué estuvieron haciendo las personas involucradas en el evento previamente, ¿no? Unas horas antes de ocurrido el evento, para ver si es que hay alguna relación con una causa raíz o una causa básica respecto al evento ocurrido. Donde ver un poco la ubicación de las personas, la posición en la que estuvieron físicamente en el evento, importante ayudarnos con fotografías, ¿no? Tomar fotografías de los lugares, de los objetos, cómo estuvieron ubicados en ese momento del evento, de las personas, su ubicación también, ¿no? Entonces, es importante también poder recolectar esta información para poder ubicar geográficamente tanto a las personas como los objetos involucrados en el evento. Y cómo, pues, hacer la reconstrucción, ¿no? La forma de cómo ocurrieron las cosas en ese momento, ¿no? Ya sea antes, durante e inmediatamente después de que ocurrió el evento. Entonces, cómo fue la relación de las personas y los objetos que estuvieron relacionados al evento. Entonces, es importante hacer una reconstrucción, ¿no? Y muchas veces con la entrevista nos ayuda mucho a ver toda esta información para poder relacionarla y después hacer un análisis de cómo ocurrió el evento para ver si estuvieron relacionadas las causas tanto básicas como raíz. Entonces, las acciones inmediatas que el supervisor debe tomar después de ocurrido un evento, siempre es informarse, ¿no? El supervisor debe ser informado, toda la persona debe reportar directamente al supervisor, dirigirse al lugar de los hechos y tomar las acciones adecuadas para asegurar el área y el control de la situación. Recordemos que un evento, un incidente, si no lo controlamos en el momento o no se recupera el control, puede salirse fuera de control. Hablamos del evento en sí y esto se transforma en una emergencia. Entonces, recordemos que según la definición, una emergencia es un evento fuera de control. Entonces, tenemos que asegurarnos de que las acciones inmediatas sean con el objetivo de controlar en el momento esa situación, ¿no? Y que no se salga fuera de control. Por ejemplo, si es un amago de incendio, el controlar el amago inmediatamente, ¿no? En forma inmediata, para que no se propague y no se convierta en un incendio de grandes proporciones, y eso ya sería una emergencia. Entonces, es muy importante ver las acciones, ¿no? Si se requiere activar el plan de respuesta a emergencias, pues de acuerdo a la comunicación, a cómo está establecido, el supervisor se encarga de activar el plan de respuesta para que se recupere el estado de la situación en forma controlada. Entonces, es importante facilitar el traslado. Si hubieron heridos o hubiera personas con lesiones, pues que reciban la atención médica especializada en el momento, ya sea con primeros auxilios, o trasladarlos a los centros médicos, pues, más cercanos, ¿no? del cual, para que puedan ser atendidos, ¿no? Las personas, si es que ocurrieron algún tipo de lesión. Y es importante que el supervisor, pues, preserve la escena, ¿no? Como habíamos visto, es información, lo que queda en ese lugar es información valiosa para contribuir a la investigación, tanto, ¿no? Preservarlo un poco el lugar, tomar las imágenes, las fotografías, ¿no? Después tomar la manifestación un poco inicial en el momento, a los involucrados, a los que pudieran tomarse, ¿no? Ya sean testigos. Siempre es importante tomar de primera instancia algunas declaraciones rápidas e iniciales, ¿no? Porque después en la investigación se toma una declaración ya más detallada, una investigación y entrevista a los testigos. Registrar estos datos, ¿no? De acuerdo a cómo ocurrió, incluyendo fotografías, recabar el resultado de la evaluación médica realizada si es que hubieron lesionados. Importante saber la categorización de este evento, ¿no? Y si es utilizando la matriz que ya conocemos, que utilizamos de acuerdo al anexo 8 del Decreto Supremo, el IPER, no podemos clasificar el evento si es que pudo ocasionar una lesión, ya sea temporal, menor, permanente o mayor. Le damos un nivel de criticidad, ¿no? O consecuencia o severidad, y la probabilidad, ¿no? Qué tan probable ha sido que ocurra ese evento. Entonces, le damos una clasificación, puede ser bajo, moderado o alto, ¿no? Dependiendo de la condición en la cual haya ocurrido, le damos una clasificación a este evento para saber si nuestro incidente o accidente fue de consecuencias graves o moderada o de potencial alto, ¿no? O severo.
Bien, entonces, elaborar un reporte preliminar. De acuerdo al reporte preliminar, simplemente es dar una breve descripción de lo que ocurre, ¿no? Con los datos tanto del involucrado, los involucrados, la fecha de ocurrencia y una descripción breve de lo que ocurrió, cuál fue lo que ocurrió. Ese es como reporte preliminar, ¿no? Un poco la colección de evidencias físicas, pues como habíamos mencionado, vamos a ver el tema de ubicación de equipos, de personal, ¿no? El registro de las características, tomar fotografías de la escena, ya sea lo que ocurrió del evento, revisar las condiciones del entorno, las mediciones relevantes, ¿no? Y hacer la reconstrucción del evento, de las posiciones, ¿no? Como habíamos mencionado, como parte de la recolección de evidencia física. Y luego se establecen las entrevistas, ¿no? Es importante identificar quiénes fueron los involucrados y citarlos en forma independiente, ¿no? Hacerlos independientes, hacer una entrevista ya un poco más detallada y si es posible hacerlas que su declaración, pues una declaración formal de lo que ocurrió, planificar esas entrevistas, hay que ser, ¿no? Que sea ameno, no hacerla en forma de tensionada, ¿no? Muchas veces algunos investigadores orientan su entrevista como queriendo buscar un culpable, ¿no? Entonces siempre hacerle aclaración a los involucrados, a los entrevistados, que no se está buscando un culpable, sino simplemente saber las causas de lo que ocurrieron para poder hacer una corrección. Entonces es importante tener en claro esa metodología para poder hacer las entrevistas, ¿no? Y lograr que la persona se sienta cómoda para que realmente pueda mencionar lo que realmente ocurrió en el evento. Eso es lo que queremos buscar, ¿no? Una declaración que nos brinde lo real y que cómo ocurrió justamente este evento o este incidente. Y eso, importante hacer de la entrevista a los involucrados en forma separada, porque de acuerdo a las declaraciones de los eventos vamos a contrastar esta información y sacar una conclusión de la situación o del evento en forma real. Bien, hay que escuchar a las personas. Entre las preguntas que hagamos, que sean preguntas abiertas, es decir, que nos brinden a que nos respondan con una declaración, ¿no? Amplia, ¿no? Evitar algunas preguntas cerradas o preguntas que puedan responderse con sí o no, porque simplemente es una respuesta muy cerrada y no nos va a dar una mayor información. Entonces, dejemos que las preguntas sean siempre abiertas, ¿no? Para que nos brinden una declaración. Y en el momento, pues, hacer que se tome la declaración escrita, ¿no? Y terminar, agradecer a las personas, siempre a los involucrados, en forma positiva. Bien, determinar la secuencia de los eventos, como habíamos mencionado, realizar una evaluación de la evidencia física y conforme a las declaraciones, establecer una línea de tiempo. Siempre es recomendable hacer una línea de tiempo en la investigación desde varias horas de ocurrido el evento, ¿no? Varias horas antes, inclusive desde el inicio del turno, ¿no? Por actividades generales o globales, siempre de repente resaltando algo que pueda ser relacionado o de importancia para la relación como causa del estado de la persona en el momento del incidente. Entonces, hacer una línea de tiempo cronológica de eventos previos al incidente y hasta inmediatamente después, ¿no? Después de lo que ocurrió, qué es lo que pasó, ya luego hasta el momento en que llegaron la supervisión o el momento en que se tomó control del evento, ¿no? Principalmente. Entonces eso nos va a ayudar a tener una visión clara de qué posibles causas también con respecto a factores personales estuvieron involucrados en las personas que estuvieron relacionadas al evento. Y en el análisis de causas, pues ya con toda la información que hemos recolectado, entrevistas, fotografías, evaluación de los equipos, de los ambientes, entonces importante ver los hipercontinuos, cómo hicieron su investigación también de la evaluación de sus peligros en su actividad previa al trabajo, el estado de si hubieron maquinaria o equipos relacionados y que estuvieron muy relacionados, importante ver también el estado del checklist de los equipos, de la maquinaria, si es que hubo un tema de falla de maquinaria, pues la información muy importante va a ser el programa de mantenimientos, ya sea preventivos o correctivos, o los usos que estuvieron dando también, ¿no? Esas son información, dependiendo de qué tipo de maquinaria o evento estuvo involucrado, pues es importante la información que se va a recolectar, y esto se hace pues utilizando pues las tablas de investigación, de análisis de causas, para encontrar las causas en forma, primera instancia, las causas inmediatas y luego las causas
básicas, ¿no? Que pueden estar relacionadas al evento, factores personales o factores de trabajo. Entonces, siempre para cada acto subestándar puede haber factores personales relacionados, puede haber uno o varios factores personales que originan a los actos subestándares, o puede haber factores de trabajo que puedan dar origen a condiciones subestándares. Entonces, es importante ver cuáles son las causas básicas. Tenemos una tabla de task, que esto lo pueden encontrar también en las diferentes formas, dependiendo de los eventos, el tipo de contacto, causas inmediatas relacionadas, y esos van a tener relación con algunos factores personales, ya sea capacidad física, mental, lo que habíamos mencionado, ¿no? Tensión mental, tensión física, falta de habilidad, falta de conocimiento. ¿Qué causa inmediata está relacionada con algún factor personal? ¿O qué condición subestándar está relacionada con un factor de trabajo? Son las tablas que nos pueden dar es una guía, ¿no? Es una guía para poder hacer un análisis de causa. No es rígida porque muchas veces no hay una correlación lógica sobre todo, pero se puede tener como una ayuda o una guía para ir viendo las causas reales. Esto de acá, esta tabla tiene que contrastarse con la información recolectada, ¿no? La información, la evidencia, tanto que hemos recolectado como las entrevistas y declaraciones, tienen que contrastarse con estas tablas para ver si hay una guía o si hay una relación entre las causas inmediatas que estuvieron relacionadas y las causas básicas que pueden encontrarse. Y la otra forma de hacer es utilizar los otros métodos, ¿no? Los métodos de los 5 porqués. Hay otros métodos de análisis de causa como el diagrama de la espina de pescado también, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una forma, ¿no? ¿Por qué se paró la máquina? Dice, porque el fusible se fundió debido a una sobrecarga. ¿Y por qué se generó la sobrecarga? Porque la lubricación en la conexión era inadecuada, ¿no? Estas preguntas y respuestas están yendo dependiendo de la información que hemos recolectado en la investigación, ¿no? ¿Y por qué la lubricación era inadecuada? Porque la bomba de lubricación no estaba en funcionamiento correcto. ¿Y por qué no funciona la bomba de lubricación correctamente? Porque el eje de la bomba está gastado. Entonces, ahí nos lleva básicamente a un tema de mantenimiento, ¿no? No hay un mantenimiento de repente preventivo, correctivo. Entonces, esta investigación o este análisis de 5 porqués nos lleva a un tema de un factor organizacional que es una falta de mantenimiento, probablemente en un equipo. Entonces, de esa forma es que se utiliza la metodología de los 5 porqués. Podemos ver también ¿no? Lo que es otro análisis como el tema de la espina de pescado también, ¿no? Y en nuestro reporte debe aparecer pues la metodología que podemos haber utilizado y las causas tanto inmediatas como básicas que hemos encontrado. Vamos a ver un pequeño video donde nos explican un poco más al detalle acerca de este análisis de causas, tanto de los 5 porqués como el diagrama de Chicago. Hoy veremos análisis de causalidad de incidentes y accidentes de trabajo. En otro video previamente habíamos visto la resolución 1401 de 2007. En esta parte vamos a profundizar en el análisis de causalidad. Recordemos algo importante. Existen unas causas básicas y unas causas inmediatas. De las causas básicas se derivan los factores personales y los factores del trabajo. Y de las causas inmediatas, las condiciones subestándar y los actos subestándar. Para realizar el análisis de causas, les propongo un formato sencillo para que ustedes lo analicen, donde hay algunos factores personales, algunos factores del trabajo, algunos actos subestándar y otras condiciones subestándar. Es un formato sencillo cuyo objetivo principal es el aprendizaje temático. Los invito a ver el siguiente video donde vamos a tener un caso de un incidente. Con respecto a este incidente podemos determinar que no existió un factor personal, que hay un factor del trabajo que es estándares de trabajo deficientes, que hay un acto subestándar el cual es omitir el uso del equipo de protección personal y que no existen condiciones subestándar. Como metodología para el análisis de causalidad,
les voy a comentar cómo funciona la 5W2H. Esta es una herramienta que se utiliza para definir con claridad un proyecto, determinar las razones por las cuales se va a trabajar ese proyecto y no otro, definir la meta e identificar la mejora que se necesita. Y está fundamentado en 5 preguntas que inician con W en inglés y 2 con H en inglés. Como resultado de la aplicación de esta metodología tenemos lo siguiente. ¿Quién? El señor Juan Guzmán. ¿Cuándo? El 16 de agosto de 2016. ¿Qué? Una pieza de metal cae sobre el casco de un compañero de trabajo que se encontraba cercano sin causarle daño. Juan Guzmán no tenía casco en el momento del incidente. ¿Cómo? Caída por gravedad de la pieza de metal. ¿Dónde? Bodega de almacenamiento. ¿Por qué? El almacenamiento en la bodega supera la altura de los trabajadores. ¿Cuánto? No se presentaron lesiones o daños materiales. Los invito a ver el siguiente video. Para este caso tenemos el siguiente análisis. Factores personales, falta de experiencia. Factores de trabajo, estándares de trabajo deficiente. Supervisión y liderazgo deficiente. Actos subestándar, no los analizamos. Condiciones subestándar, espacio libre inadecuado. La metodología que utilizaremos para analizar este caso es el 5 porqués. Esta técnica es un método basado en realizar preguntas para explorar las relaciones de causa-efecto que generan un problema en particular. El objetivo final de los 5 por qué es determinar la causa raíz de un defecto o un problema. Esta técnica se utilizó por primera vez en Toyota durante la evolución de sus metodologías de fabricación, que luego culminarían en Toyota Production System. Los 5 porqués para este caso serían los siguientes. ¿Por qué los montacargas no van a velocidad moderada? Porque hay un exceso de producción y el trabajador lo opera aplicando el acelerador a fondo. ¿Por qué el trabajador lo opera aplicando el acelerador a fondo? Porque piensa que acelerando puede ser más productivo. ¿Por qué piensa que acelerando puede ser más productivo? Porque no ha recibido instrucción adecuada sobre manejo seguro de montacargas. ¿Por qué no ha recibido instrucción adecuada sobre manejo seguro de montacargas? Porque no ha sido capacitado ni cuenta con un estándar de seguridad. ¿Por qué no ha sido capacitado ni cuenta con un estándar de seguridad? Porque la empresa no cuenta con personal asignado para seguridad y salud en el trabajo. Así que en esta metodología hay que preguntarse 5 veces por qué y llegar a la causa raíz o causa fundamental que permite analizar la situación en particular. Todas las investigaciones de incidente y accidente deben tener unas recomendaciones, medidas o acciones correctivas. Para este caso en particular, les voy a proponer las siguientes. Medida o acción, diseñar un estándar de seguridad para el manejo de montacargas. Responsables, de la implementación, jefe de bodega. De la ejecución, el jefe de bodega. Fecha de ejecución, 12 de mayo de 2016. Fecha de seguimiento, cuando hagan el seguimiento correspondiente. ¿Fue efectiva? Responderán sí o no. Y aquí les presento otras medidas o acción que pueden ser tenidas en cuenta. Los invito a ver el siguiente video.
Como les comenté al comienzo del video, estaba planteando un formato sencillo para el análisis de causalidad. Ahora bien, la forma exacta como se debe hacer es teniendo en cuenta la NTC 3701 de 1995. En esa NTC están listados todos los factores personales, factores de trabajo, condiciones subestándar y actos subestándar. De ahí tomé los que consideré importantes para este ejemplo de un accidente. Los factores personales de esta situación: operación esporádica. Los factores del trabajo: evaluación deficiente de las necesidades y los riesgos. Las condiciones subestándar: carencia del equipo de protección personal necesario. Los actos subestándar: omitir la colocación de avisos, señales, tarjetas, etc. La metodología que voy a proponerles para este caso se llama espina de pescado o Ichikawa y consta de 6 líneas que comienzan con M, sus palabras, en las cuales tenemos máquina, mano de obra, método, medición, material y medio ambiente. Un diagrama que forma como unas espinas de pescado y una cabeza principal. En la cabeza se colocará cuál fue el accidente o el incidente que se presentó. Y para este caso vamos a analizar cuál de ellos fueron los que incidieron para que se presentara el accidente. Como primera medida analizamos que fue el método. Y como método, entonces, omitir la colocación de avisos, señales o tarjetas. Se dibujará entonces una flecha que va entrando. Esa es la causa: falta de comunicación y advertencia sobre la tarea a los trabajadores cercanos. Y el efecto, porque esta metodología es de causa-efecto: designar un encargado del sistema de seguridad y salud en el trabajo para la supervisión permanente de tareas que requieren permiso de trabajo. Otra causa que pudo generar el accidente es la medición, evaluación deficiente de las necesidades y los riesgos, para lo cual tenemos análisis de la tarea insuficiente. Y su efecto será designar un encargado de seguridad y salud en el trabajo para la supervisión permanente de tareas que requieran permiso de trabajo. Voy a dejarlos con un último video en el cual ustedes van a proponer cuáles son las causas básicas y las causas inmediatas de ese accidente. Y les pido el favor que lo escriban en los comentarios.
Gracias por su atención. Si les gustó este video, por favor den pulgar arriba. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bienvenidos a Gestión Información. Hoy... Bien, vimos estos videos de las metodologías de que podemos utilizar para lo que es la investigación de incidentes, ¿no? Y bien, en este último video, a ver cuáles podrían haber sido las causas inmediatas. ¿Alguna participación de lo que vimos? Causas inmediatas y las causas básicas de este evento, de este último accidente con el camión. A ver, ¿quién podría mencionar? A ver, algunos comentarios. Buenas tardes. Una causa que podría haber, que habría tenido efecto esa en la volcadura habría sido que, o sea, se demoraron a hacer el trabajo y se quedaron ahí en planta, y la única opción era para salir a su casa, treparse en ese camión, ¿no? Ya, por ejemplo, las causas, si hablamos de causas inmediatas, pues hablamos de lo que es el uso inadecuado, ¿no?, de ese vehículo. Personas que subieron al camión en la tolva cuando eso no está diseñado, no es un vehículo diseñado para el transporte personal en este caso, ¿no? Lo otro también puede ser lo que vimos, el exceso de velocidad, ¿no? El exceso de velocidad del conductor, también que origina como parte de acciones inseguras, ¿no?, como causas inmediatas, para que pues tenga accidente o se vuelque, ¿no? Como condiciones también inseguras, bueno, el tema del el clima, ¿no? La lluvia, la pista mojada era una condición insegura para el vehículo, para el transporte, y más el exceso de velocidad hace que se vuelque, ¿no? Entonces, y como causas básicas, ¿qué podemos decir como causas básicas? ¿Qué es lo que estuvo detrás de lo cual originó este incidente? ¿Qué podemos mencionar? El mal accionar del conductor, ¿no? Porque se ve que él fuerza al último personal a subir y también, como dices, acelera, ¿no? En un punto donde quería poder ganar la luz roja, creo. Correcto. Un poco ahí es correcto, ¿no? Ahí vimos que como que el conductor, o en este caso parece que fuera el líder o supervisor, fuerza al último trabajador, a los trabajadores a subir también. Entonces eso hay un liderazgo inadecuado, ¿no? Un liderazgo, una supervisión inadecuada dentro de una organización, y muchas veces eso puede conllevar pues a tener este tipo de, generarse esa condición y esos actos inseguros, ¿no? Y de repente lo fuerza porque también no tienen establecido un estándar o procedimiento de repente para el transporte personal, o que no se lleve, pues, no se transporte mercancía con personal en forma simultánea en el mismo ambiente, ¿no? Y esto a veces la supervisión, y yo lo he visto en varias organizaciones, que a veces quieren transportar materiales, ¿no? Y no tienen una camioneta o un vehículo para carga o transporte de materiales, y los suben en su van o su bus de transporte personal y los llevan juntos sus materiales con el personal en la misma cabina. Entonces, y eso muchas veces propiciado por el supervisor. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Y este video, aparte que ¿no? Es un video animado, pero nos puede dar un reflejo a lo que puede ocurrir en las organizaciones realmente. Es importante tener, no solamente tener los estándares, los procedimientos bien establecidos, sino también la supervisión, las personas, los encargados, los responsables de dirigir a personas, a personal en general, conozcan y hagan cumplir estos procedimientos, ¿no? Para reducir considerablemente las condiciones o actos subestándares que puedan conllevar a que ocurran estos incidentes. Bien, entonces es muy importante un poco la reflexión de estos videos, y también ver cómo utilizamos, ¿no?, la metodología de análisis de causas. Aquí hemos visto 3 formas de utilizar lo que es la metodología de análisis de causas, que nos llevan, hablan también, ¿no?, de tablas de factores de trabajo y factores personales
lo hemos visto en las tablas TAX, y también en el Decreto Supremo 012 del 2014, donde están los anexos, los formularios de reporte de incidentes, también tenemos en la legislación peruana tablas de factores personales y factores de trabajo para poder ir teniendo alternativas en nuestra investigación de incidentes. ¿Bien? Bien, como parte 6 de la metodología del proceso de investigación, ves el desarrollo de acciones correctivas, es decir, ya una vez que hemos encontrado cuáles fueron las causas, como vimos en el video, las acciones tienen que estar dirigidas a corregir o eliminar esas causas que hemos encontrado, ¿no? Principalmente las causas básicas, ¿no? Como factores, si es que vimos que no teníamos un estándar establecido en la organización para un punto, entonces la corrección debe ser, ¿no? En la acción correctiva, implementar ese estándar, ¿no? de seguridad o que esté relacionado, ¿no? Entonces, siempre las acciones que propongamos deben estar orientadas a corregir la causa que hemos encontrado como resultado de nuestro análisis, principalmente las causas raíz. Y finalmente, elaborar el informe de investigación, ¿no? El informe final ya tiene que estar relacionado todos los datos del análisis de causa, las acciones correctivas, ¿no? Con el plan de acción, responsables y plazos para implementar las acciones correctivas. Recordemos que este reporte final de investigación, de acuerdo a ley, debe ser revisado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, todos los reportes de investigación tienen que estar revisados por el comité de acuerdo a lo que nos dice nuestra norma legal peruana, ¿no? Cuando se trate de un informe o de un informe final de accidente mortal, esto debe ser enviado a la autoridad competente antes de los 10 días de ocurrido el evento. Entonces, el plazo máximo para finalizar la investigación y emitir el reporte o el final de investigación de accidente mortal, ¿no? O incidente peligroso, en este caso también, es antes de los 10 días de ocurrido el evento. Entonces, eso de acuerdo a la norma de legislación peruana. Bien, el seguimiento de cierre, entonces es importante que el revisor inicialmente vimos, ¿no? Y en el video de ejemplo también lo vimos, que las acciones correctivas siempre están a cargo de las supervisores responsables del área donde ocurre el evento, principalmente porque ellos son los gestores de corregir las acciones, ¿no? Las causas que originaron el evento de su propia área, de su incidente en específico. Bien, y verificar pues que las acciones se ejecuten, se lleguen, ¿no? Que se cierren, se ejecuten de acuerdo a lo planificado, y después de un tiempo verificar, ¿no? Siempre es bueno verificar que esas acciones qué tan eficaces fueron o resultaron, si es que con el tiempo eliminaron o corrigieron la causa que originó el evento. Entonces es importante hacer seguimiento también después de un tiempo, ver si la acción fue efectiva para eliminar esa causa. Bien, entonces es parte de lo que es el seguimiento y cierre respecto a la investigación de incidentes o incidentes. Bien, básicamente.